Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Queremos pedirte, Señor, guíanos en tu buen espíritu, en tu Santo Espíritu. Revélanos tu palabra, revélanos, Señor, el poder de la resurrección. Revélanos, Señor, el reino del Dios. Revélanos, Padre, los pormenores que estuvo haciendo Jesús en el libro de los Hechos. Háblanos esta noche, edifícanos profundamente. Y hoy, Padre, disponemos nuestro corazón a ser enseñados, equipados, transformados, redarguidos a causa del poder de tu buena palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, y te pedimos juntos, háblanos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Aleluya. Dele palmas a su Señor. Amén. Vamos a continuar conversando acerca de lo que platicábamos el domingo, acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Alguien se acuerda que estuvimos platicando de eso? Estuvimos enfocándonos mucho el día domingo acerca del amor. Hoy quiero llevarlos por un viaje acerca de lo que Jesús enseñó de forma muy particular a los apóstoles. Así que veamos, repasemos la escritura. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, hacer y enseñar. Y en Hechos 1:3 dice: a quienes también, refiriéndose a los apóstoles, después de haber padecido, ¿después de qué? Dígalo fuerte, haber padecido. Allí hay una clave. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Me llama mucho la atención que cuando enseguida que Jesús es dispuesto al Señor, o sea, lo matan, entrega su vida, resucita y no vino a hablarles del amor. No vino a hablarles de obediencia. No vino a hablarles de diezmos. No vino a hablarles de ofrendas o de sirve en tu iglesia. Vino a hablarles del reino de Dios. Sin embargo, yo encuentro en la palabra que en el momento más difícil, en el momento de mayor prueba de los apóstoles, Jesús no se aparece con palabras de ánimo, no se aparece con palabras de humana sabiduría, sino que les habló solo del reino de Dios. Es decir, que es el tema principal de Jesús, hablar del reino. Nosotros tenemos que oír del reino, vivir el reino, porque fue lo que hizo crecer a la iglesia. Es más, no la hizo crecer, la hizo nacer. Enseguida que Jesús habla del reino, nace la iglesia, y conforme empieza a hablar del reino de Dios, yo veo que fue lo que impulsó a la iglesia a cumplir la gran comisión. ¿Vas conmigo? Por lo tanto, quiero poner algunos puntos importantes. La iglesia es totalmente divina. No es de una acción religiosa, de una creación humana, ni generación de protocolos, sino que el principio esencial de la iglesia es el reino de Dios. ¿Y cuál es, en qué se basa el reino? En la propagación e impartición de la vida de Cristo en los apóstoles, la vida de Cristo en los creyentes,
la vida de Cristo en cada uno que dijera sí y amén. Y algo que encuentro en la Escritura es que para que exista una genuina impartición del reino, tienen que cumplirse dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Miren lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, y te lo voy a leer de la versión del mensaje. Dice la Escritura, en la versión Reina Valera lo dice diferente, pero aquí lo dice: Jesús fue a Galilea predicando el mensaje de Dios. Y ve lo que dice, dos puntos. Se acabó el tiempo. Hace 2000 años. Se acabó el tiempo. El reino de Dios está aquí. Y ve lo que dice. Cambia tu vida y cree en el mensaje. En la Reina Valera dice: arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Es decir, amado, hay varios puntos necesarios que tenemos que tener como clave si queremos vivir el reino de Dios. Y el primero es: cambia tu vida, arrepiéntete. Y el segundo es: cree en el mensaje. Pero creer en el mensaje no es solamente: sí, yo creo en Cristo, sí, yo creo en la palabra. No. Porque ¿cuántos creen en la palabra? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Sabían que los católicos creen en la palabra y creen en Cristo? ¿Vivirán en el reino? No. Te voy a decir lo que el Señor me dijo. No es creer solo en la palabra o solo creer en el Evangelio o en Cristo, sino lo que vino a decir Jesús es: cambia tu manera de pensar y recibe el Evangelio. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado en la palabra y no lo has llevado a cabo? Silencio en la casa del Señor. ¿Alguien puede decir: a mí me ha hablado el Señor en la palabra y no lo he pelado? Es decir, cambia tu forma de pensar y recibe el Evangelio. Por lo tanto, el reino de Dios consiste en una puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesús. Pero ahora también, paso siguiente, el reino de Dios consiste en una decisión. Arrepiéntete. Y el punto tercero del reino de Dios es que existe una banda de avance, así como en el aeropuerto. Una banda en la que tú te subes, tú no tienes que caminar, solo tú te subes y te lleva la banda. Esa banda es la que dice la Escritura: cree con todo tu corazón y conforme crees, fuerte, conforme crees. Es decir, amado, mientras que tú vas en ese avance de esa banda, creyendo en el Evangelio, viene la regeneración de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus deseos, de tus prioridades, pero también automáticamente de tu entorno. Pregunta: ¿ya estás viviendo el reino? Silencio en la casa del Señor. Qué bueno que hay un honesto, porque por eso el Señor nos está hablando hoy. ¿Por qué? Porque la primera evidencia de que estás en el reino es que ya cambió tu pensamiento, ya cambiaron tus emociones, ya cambiaron tus deseos, ya cambiaron tus prioridades y aún está cambiando tu entorno. Pero nada de eso se debe a ti, sino es porque la justicia y la gracia del Señor están gobernándote. Cuando Jesús le habla del reino a los apóstoles, no se está refiriendo a lo que muchos predican, no se está refiriendo ni al poder, ni a la autoridad, ni al reino gigante o a la cultura, aun cuando cada una de ellas involucra parte, sino que se está involucrando a un punto muy álgido por el cual el hombre cayó.
se está enfocando al pecado, se está enfocando a que el hombre a causa del pecado perdió la autoridad para gobernar. Por eso Jesús está diciendo, he aquí te vuelvo a entregar el reino para que gobiernes, porque perdiste tu gobierno. ¿Alguien va conmigo? Pero también se está enfocando a que el pecado provocó que el hombre perdiera el señorío, la bendición sobre sus generaciones. Por eso en el libro de Deuteronomio dice que la maldición visita la tercera y la cuarta generación. Pero también agrega, ni el amonita ni el moabita entrarán en la casa del Señor hasta la 10ª generación. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la bendición de estar en la casa del Señor a causa del pecado. Pero también el hombre perdió en la caída el corazón humilde, el corazón educable, perdió la imagen, perdió la semejanza y a causa del pecado perdió el principio de estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque comenzó el pecado a señorear al hombre. Empezó a reinar el pecado. ¿Vas conmigo? Cuando Jesús, mis amados, empieza a enseñar acerca del reino, está revelando una esfera donde el hombre puede permanecer en paz, en gozo, en justicia y en bendición. Pero también el hombre puede recuperar su posición de hijo, no de oveja. Me llama la atención cómo en el momento en el que el Señor me hizo entender, tienes que levantar un sucesor. Diga conmigo, sucesores. ¿Se acuerda que lo platicamos? Me dijo, no son ya ovejas, son hijos tuyos, son sucesores para levantar la obra, para ensanchar la casa, para poder operar el reino entre nosotros. Por lo tanto, aquel que es hijo de Dios tiene la autoridad del Padre, y por eso la Escritura dice en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Démonos cuenta que al momento de vivir en el reino tenemos autoridad sobre toda potestad demoníaca. Pero es el que vive en el reino, el que lo está creyendo, el que ha recibido la impartición de la resurrección, del poder de la resurrección. La Escritura nos habla acerca de los hijos de un hombre llamado Esceva. Y dice la Escritura que ellos echaban fuera demonios en nombre de Jesús, del que predicaba Pablo. Y uno de los demonios le dice, nosotros hemos oído de Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes, y les dan una buena pela. Por eso cuando no hay gente con esa revelación, por más de que busque, se va a enfrentar a ataques muy poderosos como esos hombres que los hicieron los demonios huir desnudos. ¡Qué vergüenza! Imagínate, ¿de dónde vienes? De echar fuera un demonio. Imagínate. ¿Está usted conmigo? De acuerdo a la Escritura, originalmente el reino no era para los gentiles. Pero al momento de que el pueblo de Israel se une a la rebelión de Adán, es decir, le dan la espalda al Padre, desechan a Jesús, en ese momento, ¡pum!, fueron excluidos del reino. Por lo tanto, el requisito, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Marcos, es creer en el Evangelio, creer en Cristo, que es la puerta de entrada al reino, pero automáticamente tomar la decisión
de arrepentirnos. ¿Alguien ha creído aquí en Cristo? ¿Alguien se ha arrepentido? ¿Alguien está avanzando con una mente diferente? Ahora observa, cuando tú y yo entramos al reino, el hombre experimenta dolor, experimenta quebranto, experimenta sufrimiento. Pastor, ya no quiero, prefiero ser mormón. Y te lo voy a mostrar en la palabra. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Dice la Escritura: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Ojo, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Observa lo que el apóstol está diciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes. ¿En qué? En todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y agrega, y Dios usará esa persecución, esa tribulación, esa prueba, ese desierto para mostrar su justicia, para hacerlos dignos de su reino por el cual solo un amén, solo uno entendió. ¿Qué es esto? El reino. Diga conmigo, el reino produce que nuestra fe florezca, produce que nuestro amor crezca, pero ambas a costa de nuestra constancia y fidelidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios forma hijos, hijos dispuestos al Señor. El reino de Dios forma en cada hijo carácter. ¿Alguien ha sido tallado en su carácter? Forma sensatez. ¿Alguien ha tenido que ir de imprudente a sensato aquí? Forma prudencia. Bien, me vale un cacahuate y ahora tienes que ser prudente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios forma eso en los hijos, pero también forma sabiduría. Te pregunto algo, ¿hoy eres un poquito más sabio que hace 6 meses? Por lo menos poquito. Quiere decir que el Señor no te ha soltado. Cada una de estas cualidades que te estoy hablando nos habla de que son formadas en ti a causa del sufrimiento, a causa de la tribulación, a causa de los momentos duros, porque es lo único que cambia el corazón del hombre. No te va a cambiar en nada que alguien venga y te diga, échale ganas, hermana, reme. No te va a cambiar. Ándale, hermano, ven a la iglesia. No te va a cambiar. Solo la obra del Espíritu Santo en esos momentos de dureza es lo que te va a transformar. Observa lo que dice la palabra, 2 de Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Alguien conmigo? Que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Algo que el Señor me habló y me encantó y me quebrantó es que el corazón contrito y humillado, contrito y quebrantado, hereda una mente diferente. Yo pensé que alguien diría, amén, pastor. Vuelvo a repetirte, el corazón contrito y quebrantado hereda una mente diferente.
porque al Señor le interesa nuestra forma de pensar. Porque si recordamos lo que conversábamos el domingo, el adversario infiltra pensamientos en nuestra mente, pensamientos de pobreza, de inutilidad, de torpeza, de tristeza, de suicidio. Pero una de las cualidades de alguien que habita en el reino es que su naturaleza carnal cada día va muriendo, lentamente, pero es seguro. Yo estoy anhelando en el Señor que con lo que nos está enseñando el Padre, cada día muramos a nosotros mismos. Muramos a nuestra carnalidad, lento, pero sin pausa, para que mañana seamos más espirituales que lo que hoy somos y genuinamente podamos decir juntos: estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ya no vive mi carne, sino Cristo en mí. Porque entonces estaremos siendo más como Jesús, menos como nosotros mismos. Porque es ahí, amado, cuando estamos avanzando lento pero sin pausa, donde el fruto del reino de los cielos, el fruto del reino de Dios comienza a formarse. Porque tú no puedes dar un fruto espiritual en tu habilidad natural. Tú solo puedes dar un fruto espiritual por medio del Espíritu Santo. Y el primer fruto, ¿sabes cuál es? La obediencia. Te explico por qué. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y para hacer eso tenemos que obedecer su palabra. ¿Alguien va conmigo? El Señor Jesús, ¿cuántos aman a Jesús aquí? Al momento de hacer y enseñar, es decir, te lo cambio, al momento de establecer e impartirnos el reino de Dios, era porque en sí mismo Él daba a notar que Él era diferente. Pero no solo Él era diferente, sino que cada uno de sus discípulos eran diferentes. Y no nos está hablando la Escritura de que eran diferentes a causa de que fueran ostentosos o exuberantes en sus peinados, u orgullosos o prepotentes. No, la Escritura nos muestra que eran diferentes a causa de las actitudes del corazón, porque en ellos se revelaba gozo, justicia, paz. En Romanos capítulo 15 me parece, no, 14, 17 me parece que es, dice que el reino de los cielos no es sino justicia, paz y gozo. 7:14, perdón. Y quiero explicarte lo que es gozo. ¿Alguien, quién me puede decir qué es gozo para usted? Dígame, ¿qué es gozo? Alegría, no genuinamente. ¿Qué es gozo? Muy bien. Gozo es estar en armonía con lo que hay en mi entorno. Gozo es el deleite de la vida diaria, a pesar de los momentos difíciles. Gozo es que aún en medio de la tribulación tengo contentamiento. Eso es gozo. Gozo no es estar no, eso no es gozo. Gozo es estar, me está yendo mal, pero sé que el Señor levanta mi cabeza. No importa lo que suceda, no importa que compre un enano y me crezca, no importa. Sé que el Señor está conmigo y Él me va a prosperar porque yo soy suyo y Él es mío. Eso es gozo. Parece que me está yendo súper mal, pero yo sé que esto es una pequeña temporada, porque el que me sostiene es el dueño del oro y de la plata. Eso es gozo. El gozo no es, ay, qué buen chiste, y todo el día me acordarme, o decir, ay, ya entendí el chiste. No, eso no es gozo.
paz. ¿Qué es paz? No paz de ese de paz, ni paz de pastor, no. ¿Qué es paz? Silencio en la casa del Señor. Paz no significa bíblicamente la ausencia de violencia. Eso no significa paz. Paz significa el reposo que viene a causa del orden de Dios. Por eso lo primero que vino a hacer el Espíritu Santo a la tierra fue traer luz y orden. ¿Alguien está conmigo? La paz también para nosotros los hombres significa tener la conciencia sin culpa, sin vergüenza, no un sin vergüenza, no, sin vergüenza. Por ejemplo, está pasando un día horrible, pero usted está en paz con Dios. Aun cuando su entorno esté oscuro, usted camina delicioso. ¿Está conmigo? Eso es paz. ¿Por qué? Porque está viviendo de una forma íntegra con el Señor. Justicia. ¿Qué es justicia? Es el trato, la percepción real, la percepción espiritual que tiene Dios en contra del pecado. Es decir, esto se basa en la muerte sacrificial de Jesús, de donde lo que significa para nosotros justicia es la forma en la que reaccionamos delante del pecado. ¿Cómo reaccionas delante del pecado? De forma indiferente de, ay, canita más al aire, no pasa nada. O reaccionas de forma temerosa, chin, lo hice mal. O, Señor, definitivamente no quiero eso, me aparto. Eso es justicia. Por eso lo primero que el Señor nos pide para estar en el reino es nuestro corazón. Job dice en el libro de Job, hijo mío, dame tu corazón. Y en el libro en los evangelios nos dice que creamos, ese es el punto número 2. ¿Por qué nos dice esto? Porque todo lo que hace el hombre está corrompido. Y el único que puede renovar todas las cosas es el Espíritu Santo. El reino de Dios, mis amados, en el corazón del hombre, en el entorno, en la vida, no significará jamás, óigame bien, el reino de Dios no significará jamás perfección, sino la permanencia del hombre en el Espíritu. El reino de los cielos, el reino de Dios, amado, solo se va a desarrollar por completo hasta el día de la venida de Cristo, cuando el Señor juzgue todas las cosas y Él arranque la maldad y se establezca totalmente aquí. ¿Vamos todos bien hasta aquí? Cuando Jesús, amados, comienza a instruir a los apóstoles, automáticamente, ¡pum!, nace la iglesia. Pero la iglesia nació sólida. A pesar de que la iglesia parecía infante, era una iglesia sólida. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué era una iglesia sólida? Y Él me hizo entender algo que me cambió aquí arriba. Y me hizo entender que era a causa de que todo el ambiente de los apóstoles, de los 120 que estaban en el aposento alto, y luego de los 500 a los que se les presentó Jesús, y luego de las multitudes que empezaron a ser transformadas, los 8,000, los 5,000 primeros a los cuales les predica Pedro, luego los otros 3,000, todo estaba rociado con un ambiente de resurrección. Porque entre todos había un ambiente de temor y de dependencia y de honra total al Señor. Y cuando había un ambiente de resurrección, es decir, una revelación del poder de la resurrección de Cristo,
se manifestó una gran cualidad en el pueblo de Cristo. Y era la siguiente, que ninguno tenía duda, diga conmigo, duda, de la intervención de Jesús en los planes de cada uno de los que estaban ahí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Va conmigo? Vamos a traer esa infancia sólida a nuestra forma de hacer iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿será que el Señor me llamó? Solo uno. ¿Será que tengo dones? ¿Será que en verdad sirvo para esto? Cambiémoslo. ¿Será que Dios no responde mi oración porque está enojado conmigo? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios me quiera bendecir? Ojo, amado, amada, ninguna de estas preguntas existían en ese tiempo, porque el ambiente estaba rociado de una revelación fresca del poder de la resurrección. Era el tema central de los apóstoles, era el tema central de los servidores, era el tema central de los ujieres, era el tema central de los niños, era el tema central de todos hablar de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en el libro de Corintios dice que a ellos se les fue predicado como si lo hubieran vivido. ¡Qué impresionante! Un ambiente, un olor a resurrección, donde produjo hambre y sed de justicia, donde produjo un ambiente de oración, un ambiente de adoración, y existió una certeza de su presencia. ¿Cómo vas a dudar? ¿Será que Dios me llamó? Si estás lleno de su gloria. Ambiente de resurrección. Diga conmigo, ambiente de resurrección. Ay, aquí parece ambiente de dormilones. Diga conmigo, ambiente de resurrección. En ese ambiente todos tenían al Espíritu Santo, todos honraban la palabra, todos estaban unidos en el Espíritu. Aún en los momentos de dificultad, llamémosle un momento de dificultad, un momento de luto, un momento de enfermedad, un momento donde alguien no tuviera cómo tomar una decisión, todos se unían como una iglesia a clamar. La iglesia nacida en el libro de los Hechos era, abra sus oídos, la iglesia del libro de los Hechos, con un ambiente de resurrección, era la que ponía de cabeza al mundo. No era el mundo el que ponía de cabeza a la iglesia, porque había un ambiente de resurrección, una revelación fresca de que habían visto a Jesús caminar 33 años y medio en esta tierra, lo habían visto morir, pero también lo habían visto resucitar, habían visto su tumba vacía, habían visto a Jesús manifestarse, porque el poder de la resurrección provocó en los apóstoles, amados, una fe inamovible, una acción continua del Espíritu Santo, una unidad impresionante entre los hermanos, una hambre que brotaba para adorar. Amado, y con esto quiero ir terminando, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Han existido muchos líderes, usted seguro lo ha escuchado, multitud de líderes, pero ahí está la tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de un montón de líderes religiosos, llamémosle así, pero Jesús no tiene tumba. Él no tiene tumba. Imagínense esto, muere hoy y los siguientes 3 días fueron los peores 3 días
moralmente, psicológicamente, espiritualmente para los apóstoles. Pero al momento de la resurrección, su fe explotó. Su fe produjo que salieran todos a empezar a hablar al mundo del Salvador. Porque habían entendido que Cristo era tan real, muerto, como lo fue vivo. Y eso provocó que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino eterno, ¡pum!, se manifestara en sanidades, milagros, prodigios, el mover del Espíritu Santo, lluvia de la gloria, unidad entre los enemigos, cosas impresionantes por un ambiente de resurrección. Ese fue el mensaje central de toda la Biblia. La muerte, la resurrección. La resurrección es la prueba inquebrantable en las cuestiones naturales y en las sobrenaturales de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios mismo. La resurrección es la corona de toda evidencia que hace frente a toda duda. Cuando usted tenga duda, ¿será que Dios me oye? Pregúntese, ¿Jesús resucitó? Entonces Él me oye. ¿Será que Dios me quiere sanar? Pregúntese, ¿será que Jesús resucitó? Entonces lo quiere sanar. Pregunta, ¿Jesús resucitó? ¿Necesita algo usted? ¿Jesús resucitó? Téngalo por seguro que se lo dará. Vea lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Observe qué profundidad está diciendo el apóstol Pablo. A una iglesia con todos los dones, a una iglesia que estaba cometiendo pecados, sí, pero los estaba volviendo a estabilizar. Estaba dándoles el jalón de orejas a los de Corinto y diciéndoles: tu fe, tu gozo, tu justicia, tu entendimiento se tiene que centrar en el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay Pentecostés. Sin resurrección no hay Nuevo Testamento. Sin resurrección no hay reino de los cielos. Sin resurrección no hay un poder que testifique del poder del Espíritu Santo. Es decir, no hay sanidades, no hay liberación, no hay ningún don del Espíritu Santo. Sin resurrección estamos muertos. Por lo tanto, amados, si usted está pasando por un momento de crisis, cualquiera que sea su crisis, hoy pidámosle juntos al Señor una revelación fresca del poder de la resurrección. ¿Le gustaría? Póngase en pie, vamos a orar. Levante sus manos ahí al Señor. Levante sus manos ahí. Espíritu Santo, tú que testificas de la obra perfecta de Cristo, trae esta noche en el nombre de Jesús esa revelación fresca del poder de la resurrección, esa revelación fresca
de tu obra permanente en aquellos que te buscamos. Señor, ciertamente nos haces entender que el que está en el reino, poco a poco muere a su carne, poco a poco muere a sus debilidades, sin pausa. Y Padre, hemos dudado muchas veces, pero hoy te pedimos, refleja el poder de tu resurrección. Muéstranos el poder de tu resurrección. Revélate a nosotros en el poder de tu resurrección. Refléjate en nuestra vida. Muéstrate, Señor amado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, no solo te pedimos el reino, sino más profundo que eso. Revélanos el poder de resurrección, que entre nosotros haya ese mismo aroma de vida, ese mismo aroma, ese mismo ambiente que hubo en la iglesia del libro de los Hechos, que puso al mundo de cabeza, que declaraban: he aquí, ahí vienen los que ponen de cabeza este mundo. Señor amado, revélate a nosotros, muéstrate, muéstrate. He aquí tu presencia. Tú resucitaste con poder. Tú resucitaste con poder. Y hoy tú eres quien nos mete a través de la puerta que es Cristo y nos hace entender que no solo tenemos que creer, sino cambiar nuestra forma de pensar. Te damos, Señor, la gloria. Te damos, Señor, la alabanza. Te damos, Señor, porque es tuyo el poder, porque es tuya la gloria por los siglos de los siglos, Señor amado. Y por eso hoy te damos a ti el lugar prioritario en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, haznos caminar en tu reino. En el nombre de Jesús, con ese poder de resurrección. En el nombre de Jesús, Señor.